Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mira, ¿nos puedes hablar sobre tu personaje en La Buena Letra y cómo llegas al reparto? Sobre Antonio. ¿Sabes cómo llegó al reparto? No me acuerdo. No, sí me acuerdo. Pues me llamó Celia y Fernando Bobaira y me dijeron si me quería leer el guión y si me interesaba el personaje, y lo leí y me encantó. Y luego me leí la novela y me gustó mucho y me apeteció mucho interpretar a Antonio. Y Antonio para mí es un personaje muy complejo, realmente, dentro de las pocas palabras que dice ¿no? Y dentro de la trama que plantea Celia. Creo que es el personaje que explica la deriva un poco del drama que plantea Shirves en la novela, que Shirves es mucho más derrotista o nihilista, o plantea un final mucho más catastrófico, ¿no? que Celia plantea un final donde la estirpe de esta familia acaba echando a esta abuela de su casa para hacer pisos, ¿no? Y para tirarla al suelo. Y creo que esa dimensión de llegar a esa generación desmemorizada, creo que el encargado de eso, de explicar eso, es el personaje de Antonio, ¿no? Dentro de estos cuatro seres encerrados en esta intimidad de esta casa. Creo que Antonio es un ser que llega muy herido, que llega derrotado, ¿no? Que es un personaje del que se habla y de repente aparece, ¿no? Es un tipo que llega con esta ambigüedad, con esta mirada triste y avergonzada, una vergüenza del maltrato, de alguna manera, y a la vez como que se entiende que es un tipo que ha buscado en la literatura, en la poesía, en una imaginación desbordante que le ha dejado volar más alto de irse un poco, ¿no? de este pueblo, de esta pequeña intimidad. Y creo que es un personaje de grises en el que para superar todo este dolor se va aprovechando se va dejando cuidar y no cuidando porque no puede, ¿no? Y de alguna manera él se va desvinculando cada vez más de todo, ¿no? Desde el amor más puro y la entrega de su presencia, que es como se cuida en esta película, ¿no? En presencia a sus seres queridos y allegados, y la renuncia a la ideología más pura, ¿no? Para que lo que plantea Shirves y Celia también es como que la transición democrática fue como todo de gente derrotada acabando pactando y trabajando sirviendo a los ganadores de la guerra, ¿no? Que creo que es lo que acaba haciendo él con un personaje que se llama Muyó, que acaba como siendo un chofer. Sí. ¿No? Un poco. Y, Enrique, ¿cómo prepara un personaje así, con tantos silencios y con ese trauma que con arrastra? Celia es muy fácil, porque Celia da mucha confianza, es muy delicada, es la persona que me he encontrado que más deberes tiene hechos, siempre digo que es una empollona, ¿no? Es una persona que de repente coge y tiene archivos y archivos de fotografías, de retales de tela, de poesías concretas, de libretas, de libros, de todo, ¿no? Y es como casi que con Celia simplemente tienes que decir, a ver, envíame, ¿no? Y empiezas a empapar Shirves, el imaginario que tenemos todos, ¿no? Y luego que sí es difícil, porque yo soy un exhibicionista y luego cuando no estoy creando mucho,
Siento que no hago nada y me desespero un poco. Aparte, Celia es muy escueta. Celia no necesita primeros planos, ni necesita a veces planos contra planos. Necesita un plano continuo que va de la mirada de Ana a la mía, una frase, vuelve allí, otra frase y pum. Y con eso se quedaba contenta, sin tener miedo de irse a la sala de montaje y que no puede contar. Y es ya cada vez, desde que se graba como se está grabando hoy en día, es muy raro encontrar a una directora que tenga las cosas tan claras y no necesite cubrirse por todas partes con un plan, ¿no? Es muy gustoso también. Y confías mucho cuando ves a alguien que tiene las cosas tan claras. Te voy a preguntar por ella ahora de cómo ha sido trabajar con ella y cómo la definirías, pero creo que lo has hecho, no sé si quieres añadir algo más. Increíble, es un gusto, es una persona con una sensibilidad, una delicadeza, un saber trabajar en equipo, un saber cuidar a todo el mundo, cómo gestionar desde lo que pasa en un rodaje, la frustración, la renuncia, todo esto lo gestiona desde un sitio, no sé, bueno, hace años luz de otras cosas, como... Es como la pondrías de cuando alguien te dice, no, es que si no se hace, si no se puede, diría, sí se puede, y se puede muy bien, ¿sabes? Esa cosa de caracteres y de querer hacerlo. ¿Y cómo ha sido el trabajo de relación entre tú, Roger, Ana, Loreto, para construir vuestros personajes? Muy bien, muy bien. Y también es una película que se ha ido rodando, creo que fueron 6 semanas, una cosa así, donde la casa era lo más importante, ese espacio, y donde hemos ido como apareciendo. Allí hubo sí unos ensayos y... Pero se fue como construyendo un poco como las relaciones reales de las que había, ¿no? De alguna manera, no sé, con Roger, por ejemplo, nos caímos muy, muy bien y surgió una fraternidad muy, muy gustosa en nuestra vida, que nos hemos hecho amigos y fue muy fácil. Con Loreto ya la conocía y Ana también la conocía. En realidad, sí, encontrar los roles y disfrutarlos realmente. ¿Cómo ha influido la localización en vuestras interpretaciones? Mucho, 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 mucho. Creo que es una... Eso del vestuario creo que era el 50% de lo que yo tenía que hacer. O sea, estando allí en ese espacio te abocaba, te llevaba a un sitio, cada cajita, cada cosa que estaba puesta, desde la olla en que comías, como porque, no sé, la luz, ¿no? La ropa, los tejidos, la dureza, las camas, los muelles de las camas, todo era como... Era muy fácil, era como te metías ahí dentro y ya está, ya surgía, aparecía un poco, ¿no? Sí, lo comentaba con Loreto, el hecho de que la película tiene algo que no es como cuando ves una serie de época, que eres consciente que estás viendo una serie de época, pese a que esté muy bien hecha, y a mí, no sé, era como si hubiera una ventana en el tiempo que pudiera asomarme por un agujerito a ver la historia en aquel momento y la estuvieras viendo en directo, ¿no? O sea... Sí, bueno, esto es el saber hacer de Celia como directora y de cada jefe de departamento, que creo que son unos cracks cada uno individualmente, han propuesto una dinámica, una cadencia de movimiento de la cámara con una iluminación concreta, un espacio, unas texturas en las paredes, unos muebles bien triados ya por época, pero no por época, sino por condición social, por ideología, por manera de estar, por gusto, ¿no? de la familia, ¿no? Claro. Como todo muy bien, muy delicado. Es que Celia es muy delicada y se ha buscado un equipo muy delicado. Sí, sí. Y para finalizar, Enric, ¿qué mensaje te gustaría que se llevara al público tras ver la película? No sé, mensaje. También es una película que creo que cada espectador la vivirá distinto, porque es tan poco dogmática y es tan poco conductista, ¿no? Que genera tanto silencio y tanto espacio y es... no quiere determinar nada, ni si hay amor entre yo y Ana, o si no, si hay algún pequeño gesto que hace que se gusten o no, si hay el enfado, la necesidad, no, es todo está en un pequeño hilo sensible que
que depende de tu conciencia y tu mirada, la puedes transformar en una cosa o en otra. Lo que sí que siento es como que la mirada final, que ante el individualismo está el cuidado y el compartir, ¿no? Y el cuidarse entre todos, ¿no? El rollo ante un, ¿no? O sea, creo que es como una cuerda muy tensada, ¿no? Que llega hasta hoy en día, como que el individualismo de hoy en día y las necesidades nacionalistas que se vuelven temerosas y reaccionarias, pues cuidado y generosidad, ¿no? Y eso, una armonía. Un poco eso. Pues muchas gracias y felicidades por el trabajo. A ti.